Yo no sé, Juan, si se va a estancar o si no se va a estancar el precio de la vivienda, de los alquileres, va a subir, ¿qué va a pasar? Bueno, a ver, eso es... Depende, siempre es muy complicado de prever, pero lo que tenemos es un precio de la vivienda que se está moviendo esencialmente por factores que mueven todos los precios, oferta y demanda. ¿Qué está pasando con la demanda? Pues que la demanda, especialmente en determinadas zonas de España, grandes ciudades principalmente, está subiendo, tanto porque son focos de atracción de ciudadanos del resto del país, como por ser focos turísticos, y también porque la recuperación está generando empleo, está aumentando salarios, por tanto poder adquisitivo que se materializa en mayor demanda de alquileres y predisposición a pagar más por los alquileres. ¿Qué pasa con la oferta? Que no lo olvidemos, es el otro factor que determina los precios. Bueno, pues que en general la oferta de inmuebles siempre ha estado tremendamente contingentada, pero desde 2015 en las grandes ciudades gobiernan una serie de ayuntamientos del cambio que hicieron bandera de frenar la especulación urbanística. ¿En qué sentido? En no autorizar o al menos en ralentizar mucho la construcción de nuevas viviendas. Bueno, oferta estancada, demanda creciente, precios al alza. Y de hecho, si no cambian las políticas de oferta y deja de subir el precio, será un mal síntoma. ¿Por qué será un mal síntoma? Porque será un síntoma de que la economía se está estancando. Los precios tienen que bajar porque aumente la oferta, porque haya más viviendas para los que la demandan, no porque la gente deje de demandar porque se ha vuelto pobre. Raúl nos explicaba lo que sube, lo que baja también por comunidades autónomas. Yo no sé si se compensa una cosa con otra. En definitiva, lo que nos interesa es saber si nos va a costar más o menos llegar a fin de mes en 2019. No, no tiene por qué haber ningún tipo de compensación. Muchas de esas subidas dependen de cómo estuviese, por un lado depende de cómo estuviesen regulados los impuestos, por ejemplo el de hidrocarburos, si se estaba aplicando o no el tipo máximo. En general los gobiernos tienen cierta predisposición a sablear lo máximo posible al ciudadano, con lo cual tienden a colocar los impuestos cerca del máximo. No ha sido así en todos los casos, pero también depende de cuál haya sido la trayectoria económica de la región durante los últimos años. Me refiero al caso de los valores catastrales. Evidentemente aquellas autonomías que hayan visto, que hayan experimentado mayores subidas de la vivienda, en la revisión de los valores catastrales ahora les sale de manera perjudicial. Bueno, comunidades o municipios más bien les sale perjudicial, pero aquellas otras que han visto cómo el precio de la vivienda se estancaba, evidentemente en la revisión de los valores catastrales pues puede ser una revisión a la baja. Oye, en relación con la cuestión de la vivienda, yo creo que esta es pues una cuestión básica en las familias, por más que nuestros hábitos y los hábitos de los jóvenes pues ya vayan girando más hacia el alquiler que no a destinar la inversión de su vida a la adquisición de la vivienda. Yo creo que este es un sector en el cual la intervención de lo público tiene pleno fundamento, es decir, desde aquello de la función social de la vivienda y por lo tanto la necesidad de intervenir para que los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos puedan ejercer ese derecho en una forma u otra. Pero a mí me gustaría una valoración tuya sobre lo que está sucediendo en distintas zonas de nuestro país, en las ciudades y dentro de las ciudades, lo que está sucediendo en el centro de las ciudades. Porque yo creo que la burbuja especulativa está básicamente centrada en el centro de las ciudades. Sabes que se está produciendo un proceso de expulsión de población hacia las periferias porque el centro de las ciudades, los propietarios quieren destinarlo a otra cosa muchísimo más rentable y me gustaría conocer una valoración. Las viviendas vacacionales, sí. Dos comentarios sobre eso. Primero, solemos decir, el sector público tiene que intervenir para frenar... No, el sector público ya está interviniendo, y está interviniendo muchísimo a través de la congelación y la restricción de la oferta. A veces vendiendo viviendas en régimen de alquiler social. Sí, bueno, está interviniendo de muchas formas, pero lo que está limitando la posibilidad de que aparezca nueva oferta son las intervenciones del sector público restringiendo la oferta urbanística, y eso presiona al alza los precios. Dos, sobre la influencia de Airbnb y otras plataformas de alquiler turístico, lo que sabemos por la evidencia, es decir, no por lo que creemos ver, sino por cuando estudiamos realmente cuál ha sido la influencia de estas plataformas, vemos que la influencia existe, que es una influencia positiva, pero no es ni mucho menos tan exagerada como tendemos a pensar. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, tenemos un estudio, es el único estudio que se ha hecho en España sobre la influencia de Airbnb, y lo que pues pone de relieve este informe es que desde el año 2009 los precios del alquiler debido a Airbnb han subido un 3% en Barcelona. Toda la restante subida es por otras causas que aumentan la demanda en relación con una oferta que está congelada, que está restringida.
Gracias, África. Tremendo. Yo no sé, además, si es el momento de comprarse un coche, alguien está pensando en comprarse un coche, ¿qué hacemos? El diésel no parece que sea una buena opción, pero es verdad que los coches eléctricos todavía no cuentan con la infraestructura necesaria para poder viajar con libertad, ¿no? Sí, no, desde luego, claramente la política pública nos está orientando a no usar el coche y a usar más el transporte público de manera, ya digo, creciente. Parte de la motivación de esto podría ser una motivación bien intencionada o aparentemente bien intencionada, es decir, gravar fiscalmente la contaminación, la polución en un sentido amplio, que tiene efectos perversos sobre terceros, pues no es necesariamente una mala política. ¿Cuál es el problema? Que creo que en gran medida se está utilizando este noble objetivo con un propósito meramente recaudatorio. ¿Por qué? Pues porque de la subida del diésel, por ejemplo, se exime a los transportistas. ¿Por qué motivo? Es decir, si realmente lo que se trata es de gravar, de penalizar la contaminación por parte de quien la genera, aquellos que la generan a través del transporte también deberían ser gravados. Pero como han constituido, en este caso, un lobby bastante efectivo, han conseguido presionar al gobierno para que no se lo suba, se les exime. Con lo cual, los ciudadanos desorganizados, aquellos que no tienen una asociación de contribuyentes que los proteja, son los que terminan pagando la política fiscal con ropajes medioambientales. Que, insisto, una política medioambiental bien orientada sí es necesaria, pero no una que utilice lo verde con la excusa de meterle la mano al bolsillo. ¿No te parece que es imparable una política medioambiental? Es que sí, nos cargamos es imparable, pero bien diseñada. Bien diseñada. Por ejemplo, un caso de cómo se podría diseñar bien esta política, lo que va a hacer Canadá, es decir, un impuesto, por ejemplo, si hablamos no de diésel en este caso, sino emisión de CO2, un impuesto a la emisión de CO2 que paga todo el mundo, pero luego toda la recaudación se devuelve a los ciudadanos, para que no engrose las arcas del gobierno, claro. Porque si no, lo que tenemos que es pues que los políticos se agarran a lo verde para meternos la mano en el bolsillo y luego no reponer lo que nos han quitado del bolsillo. Está bien. Fíjate tú, como estamos a primeros de año, voy a compartir contigo la perversión natural de los gobiernos en lo que hace referencia a las políticas fiscales. Ahora es demasiado profundo juzgar las intencionalidades. Qué duda cabe que todos los recursos, nunca son suficientes los recursos de los que disponen nuestros gobiernos o quienes nos administran, si queremos dar algunas certezas y mantener esto que hemos llamado estado de bienestar. Claro, lo que es cierto también es que aquí asistimos a competencias ya casi que trascienden a nuestro país, y tenemos las directivas comunitarias y tenemos la realidad del calentamiento global y tenemos la realidad de que de manera inexorable, por las buenas o a las bravas, las políticas medioambientales en materia de combustibles son inexorables. Y dices, claro, ¿por qué se mantiene o por qué se subsidian, por ejemplo, en relación con el combustible a sectores de actividad económica? Oye, porque yo creo que es que la transición en esos sectores de actividad económica debe facilitarse. Hemos vivido toda la vida, por ejemplo, con la subvención al gasóleo agrícola, y es algo que se ha entendido de forma natural porque nuestros agricultores necesitaban esas ayudas. Lo mismo que la ayuda ahora al sector del transporte, que no la tenía, como bien sabes, porque yo creo que ellos sí que tienen necesidad de recibir esa ayuda para transformar su forma de explotación. Hablo del sector del transporte. Lo que ocurre... Y el resto, pues claro, a los contribuyentes. Es lo mismo que comentaba Cristina del centro de las ciudades. Si es que negar que el centro de las ciudades, después de soportar la tensión de la reforma, de soportar la tensión y la incomodidad de la transformación, es que no hay ciudad que no respete su centro y dificulte el libre acceso a ese centro. Lo que ocurre, Chema... Los ciudadanos también pueden necesitar esa ayuda para hacer la transición del coche que se a otro. No, quiero decir que excusas para no hacer las cosas como hay que hacerlas las encontramos en todas partes. La cuestión es por qué algunos sectores, por el mero hecho de organizarse y de saber cabildear bien al poder político, tienen ciertos favores del poder político que el resto de ciudadanos que no están organizados y que no pueden plantar cara a estas subidas no consiguen. ¿Les da miedo que las empresas farmacéuticas vayan a otros países donde los precios no han bajado tanto? ¿Eso puede llegar a ocurrir? Pues yo la verdad es que tengo ese miedo, sinceramente, tengo el miedo de que efectivamente ya estas empresas, pues lógicamente no les interesará a lo mejor incluso fabricar esos medicamentos. Hay cada vez menos plantas de producción y teniendo en cuenta que la manufactura de donde viene el principio activo de unos países
pues repercute luego mucho en la fabricación. Incluso hemos tenido hace poco un caso bastante importante de un medicamento que por una infección en la planta de fabricación dejó de fabricarse durante 3 o 4 meses, con la repercusión que esto tuvo a nivel de todas las personas que lo estaban utilizando. No es solamente eso, sino que a nivel también de medicamentos de marca, medicamentos, por ejemplo, como puede ser el Creón, como puede ser el Carduran, están cambiando constantemente. A lo mejor el de 100 no lo tenemos, el de 8 tampoco, y resulta porque claro que el paciente tiene que volver al médico para que le cambie el tratamiento, y en vez de estar tomando un comprimido, pues se tiene que estar tomando 2, aparte ya de que es efectivamente todo el camino que tarda en recorrer y ir de una farmacia a otra para ver exactamente en qué farmacia todavía queda en cada existencia. Esto, sinceramente, es un trastorno para el ciudadano, puesto que las oficinas de farmacia lo que tenemos que hacer es suministrar el medicamento que prescribe el médico y no tener al usuario, venga usted mañana o vuelva mañana o vaya a otra farmacia para ver si se lo podemos conseguir. Por lo tanto, sí, todo esto va a influye en la fabricación de los medicamentos. Fíjate que llevamos hablando de desabastecimiento en algunas farmacias desde después del verano, o sea, que esto podría incrementar todavía más ese desabastecimiento. Juan, ¿te parecen razonables las quejas de los farmacéuticos? Bueno, antes estábamos hablando sobre fijaciones de precios, de alquileres, de salario mínimo. Fijar los precios trae o puede tener estos problemas. Evidentemente, si se fija un precio demasiado bajo con respecto al coste de producción, lo que podemos tener es efectivamente desabastecimiento, que las farmacéuticas no vendan porque no les renta ni siquiera vender. Por tanto, creo que deberíamos avanzar hacia un mercado mucho más libre en cuanto a precios, y eso sí, si se quiere una bajada de medicamentos, pues tratar de buscar otras medidas. Por ejemplo, rebajar la protección de las patentes para que puedan entrar genéricos lo antes posible, pero mientras mantenemos un alto coste de producción debido, entre otras cosas, a las patentes, fijar precios que puedan llevar a que no rente la comercialización de los mismos, pues de nuevo políticamente puede quedar muy bien, pero para el ciudadano, volvemos a decir, las medidas bien, pero a lo mejor habría que hacerlo de forma más eficaz. Bueno, el objetivo quizá bien, pero desde luego los medios empleados no. La verdad que las farmacéuticas normalmente, según tengo entendido, pueden para empezar siempre ganan. Pero para continuar, ellas negocian todos los años el precio de venta máximo en farmacia. Y quiere decir que el precio que llega a las farmacias no es una sorpresa normalmente para las farmacéuticas, ¿no? Ya se han pactado, sobre todo, obviamente, de los medicamentos subvencionados, ¿no?, por el Estado. Se llega a un pacto al alza, luego de ahí se puede bajar, y además negocian país a país. Es decir, las ataduras que tienen, no sé hasta qué punto son tan estrictas, ¿no? Ellos negocian en cada país según lo que les interesa, ¿no? Por ejemplo, el Sofosbuvir, el famoso medicamento de la hepatitis C en España, pues se vende, por ejemplo, muchísimo más caro que en Egipto, ¿no?, donde hay incluso turismo sanitario hacia allí. Es decir, que si me preocupa algo, no me preocuparía demasiado por la debilidad de las farmacéuticas, que en este caso tienen un papel de actores de tú a tú con los gobiernos. A lo mejor el problema tienen los farmacéuticos. A lo mejor los farmacéuticos, sí. Y seguro que los pacientes que encuentran muchas veces pues que están pagando mucho dinero por medicamentos cuya patente pues a lo mejor no amerita realmente ese precio. En fin, no me resultan actores las farmacéuticas dignos, digamos, de pena ni de una protección especial, ¿no? Porque ellos tienen suficientes herramientas y así lo hacen cada año para negociar. Una forma de negociar puede ser, pues bueno, no me interesa comercializar este medicamento en tu país, salvo que me lo subas de precio, y el gobierno en un momento dado puede decir que no lo comercialices. Claro. Pero entonces eso lo que genera es desabastecimiento, justamente. Entiendo que está de acuerdo, ¿verdad, señor González? Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que están comentando. ¿Cuentas? A mí la primera parte sí que me interesa. ¿En qué sentido me interesa? Que hay una gran cantidad de medios que se ponen al servicio del poder político, que luego ese poder político los utiliza no para lo que supuestamente estaban concebidos y justificados inicialmente, sino para un uso privativo por su parte. Y el caso del Falcon y la visita al Festival de Música de Benicàssim creo que es ilustrativo de este sentido, de cómo los políticos, incluso en aquello en lo que es más obscenamente visible, que es utilizar una aeronave para ir a un festival de rock, utilizan medios, insisto, que proceden de los impuestos de todos los ciudadanos para sus intereses particulares y personales, no para aquellos, o no solo para aquellos institucionales para los que se yo he dicho muchas veces que me preocupa menos saber lo que cobran nuestros responsables políticos para decir a continuación, me parecen ridículos los salarios que tienen asignados políticos, desde el presidente del gobierno a ministros, etcétera, me parecen ridículos, pero me interesa mucho más saber lo que me cuestan
es decir, no lo que cobran en su salario, en su nómina, sino lo que cuestan, porque demasiado a menudo hay demasiado oropel en torno a los responsables políticos, que al final también Lo que sale de vemos nuestro es bolsillo. esto, lo que no vemos. Claro. Yo creo que el uso del Falcon debería ser